Dios les bendiga, iglesia, muy buenos días. Bendición la que el Señor nos da, un domingo más de poder estar unidos en la iglesia para adorarle como congregación. Permítanme por favor orar para comenzar el servicio de esta mañana. Padre Santo, Dios bueno y eterno, te alabamos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Padre, damos gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos y por los que nos están viendo a través de las redes, Señor. Suplicamos que tú los bendigas a cada uno de ellos. Imploramos que tú bendigas este tiempo devocional, que seas tú hablándonos por medio de los cánticos y por medio de la exposición de tu palabra. Te lo imploramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 47. Versículos 1 y 2. Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la tierra. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones y está sentado en su santo trono. Amén. Hermanos, aquellos que puedan estar en pie, por favor, pónganse en pie y cantemos al Señor, a nuestro Rey, al Rey de toda la tierra, que reina y reinará por siempre. Amén. Él es el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo deseó. Oh Rey del universo, oh Rey del universo, mi príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad. Él es sabio sin medida. Él es el Rey de amor. El Señor del cielo y tierra y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para ti. Su nombre es Cristo.
el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Bendito Dios, bendito sea el Rey de Gloria. Y ese Rey de Gloria que acabamos de cantar también es nuestra fortaleza, también es nuestra seguridad. Él es nuestro protector, dice la Escritura. Y en nuestra congregación tenemos hermanos que están pasando por momentos de angustia, por momentos de tribulación. Y el Dios al que estamos cantando es nuestro refugio, es nuestro castillo fuerte. Dijo Isaías en el capítulo 25, oh Señor, tú eres una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio en momentos de tempestad, dijo. Eres nuestro amparo. Bendito Dios, porque en momentos de dificultades tenemos la seguridad y la certeza de que contamos con el Dios Todopoderoso, con aquel que prometió que iba a estar con nosotros hasta el final. Amén. Amén. Y podemos venir ante Él y presentar todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades y confiar en Él, confiar en que Él hará. Castillo fuerte es nuestro Dios. Mi Dios, fuego consumidor, con gloria y libertad, arde su llama. Mi Dios, justo y recto juez, reina con bondad y sabiduría. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré
siempre reinaré, contigo siempre reinaré. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, y nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio, bendito sea su nombre. Y tenemos la seguridad de que Él es el que nos sostiene. Nuestra dependencia, nuestra confianza, tenemos que ponerla en una sola persona, y es en la persona de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque no solo es nuestro castillo y nuestra salvación, sino es nuestro sostén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él dio, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes.
Santo. Aunque se vaya el coronavirus, yo creo que debemos seguir limpiando el púlpito, porque yo no sabía cuánto saliva podría salir de nuestra boca hasta que vino lo del coronavirus. Oramos al Señor para que el Señor sea glorificado este día. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de cantarte, glorificarte, exaltar tu nombre, Padre. Ahora venimos a tu palabra para que tú, por medio de ella, nos des gozo a nuestros corazones y todos podamos salir de aquí entendiendo que tú eres el Señor y por esa realidad tu pueblo vive con gozo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5. Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5. Damos gracias al Señor. Sabemos que algunos hermanos están aquí con nosotros, otros hermanos nos están viendo a través del internet. Así que todos estemos dispuestos y prestos, tanto aquí como detrás en las redes, a escuchar la palabra de Dios y a vivir por ella. Hoy veremos cómo Cristo es nuestro Señor y también nuestro descanso. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembradíos y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito el día de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Padre, glorifícate por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aquellas personas que trabajan regularmente, cuando digo regularmente es que tienen que cumplir con un ponchador y tienen que cumplir con unas horas. Uno de los días más felices de un trabajador regular es ese último ponche antes de las vacaciones. Recuerde cuando usted ponchaba antes de las vacaciones. En mi casa yo trabajaba con 2 maestros y yo sé que mucha gente dice a los maestros hay que subirle el sueldo, y cuando le preguntaron a los candidatos políticos cuánto cobraban los maestros, no sabían cuánto cobraban los maestros, pero había que subirle el sueldo, pero no sabían cuánto cobraban. Yo fui hijo de 2 maestros y yo sé la candela que dan algunos muchachos. Cuando yo estaba en la escuela yo no daba candela al principio, pero yo sé que cuando ese último ponche en mayo, ya esos 2 meses de verano realmente eran unas vacaciones justas y necesarias. Recuerde, si usted ya es retirado o cuando trabajaba ahí o todavía lo hace, recuerde ese último ponche antes de las vacaciones. Lamentablemente, cuando uno mira hacia atrás, uno dice: oye, qué rápido pasan las vacaciones, ¿verdad? Uno termina y ya en 2 semanas tiene que regresar. Pero cuando uno va a dar ese último ponche de vacaciones, uno por ahí regresa después de 2 semanas. Él no sabe ni cómo prender un celular ya. Regresa y uno dice: wow, qué rápido se fueron, casi no pude descansar. A veces tenemos tantas cosas en la casa de uno que las vacaciones las usa uno para trabajar, sigue trabajando, pero en otro lugar. Pero ese último ponche antes de las vacaciones es un momento memorable donde está todo el mundo feliz. En los tiempos bíblicos los trabajadores no tenían esto y más en el Antiguo Testamento no tenían esto de vacaciones. Pero sí Dios le había dado un día que era un día de reposo, un día especial que Dios había hecho para ellos. Así que este texto que tenemos delante de nosotros nos va a hablar del día de reposo, o para nosotros estar en contexto de ese día de vacaciones. Y cuando hablamos del día de reposo, ¿qué es el día de reposo? El día de reposo se conoce como el sábado o el sabbat. Ese sábado literalmente significa un día de descanso, de desistir, de descansar, de cesar. Y está puesto específicamente desde Génesis capítulo 1, pero específicamente Génesis capítulo 2.
Si usted me acompaña a Génesis capítulo 2, y yo sé que aparecerá en las pantallas, la Biblia dice así: y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. A veces a nosotros se nos olvida cómo Dios hizo los cielos y la tierra, porque dice que él, el séptimo día, el día sábado, el último día de la semana, él reposó. Y era como si podemos pensar que él estaba trabajando con las manos. No, será que él paró de hablar, porque todo él lo hizo con su voz. Hágase los cielos y la tierra, y todo se hizo. Pero Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay hasta el día de hoy en 6 días. Y el séptimo día él decidió que fuera un día especial, un día santo, un día diferente, donde él descansó de la obra que había hecho. Recordemos que al final de Génesis capítulo 1 dice: y vio Dios todo lo que hizo, y dijo Dios: todo es bueno en gran manera. O sea que después que Dios vio toda la obra que él hizo, el séptimo día él descansó. Ese séptimo día era un día de refrigerio. Ese séptimo día era un día de adoración, era un día de refrigerio, era un día de adoración, era un día donde Dios lo había separado para que su pueblo le adorara. Era un día de refrigerio, un día de descanso para su pueblo. Después, hasta desde Génesis, durante todo hasta Éxodo, no había un mandato directo a guardar el día de reposo. Recordemos que Génesis, aunque de brincar de Génesis a Éxodo es solamente pasar una página en nuestra Biblia, o si estamos la Biblia encendida es cuestión de pasar de Génesis a Éxodo, pero cuando hablamos de la historia pasaron muchos años. Desde Génesis capítulo 2 hasta el libro del Éxodo pasaron muchísimos años. Bueno, para que tengamos una idea, del libro de Génesis, la narrativa histórica de Génesis, hasta cuando comienza el libro de Éxodo, ahí solamente pasaron más de 400 años. Así que Dios por cientos de años solamente le había dicho al pueblo: tomen ese séptimo día, ese día sábado, descansen, disfruten y que sea un refrigerio para ustedes. Pero no lo había dado como mandato. Él da como mandato guardar ese séptimo día en Éxodo capítulo 20 cuando él da los 10 mandamientos. Y es el cuarto mandamiento. Y dice Éxodo capítulo 20 versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Si usted tiene una Biblia que pueda marque eso por favor cuando dice que el día de reposo es para el Señor tu Dios. Versículo 10. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que es en Éxodo 20 que el Señor lo da como un mandato, y es el cuarto mandamiento. Lo da como un mandato diciéndole a las personas: ese día de reposo no quiero que trabajes. Y si ustedes ven, dice que no tan solo ellos, sino dice: y algún extranjero que está contigo que tampoco trabaje. Cuando hablo de un extranjero, no está hablando de un judío, está hablando de una persona que no es judía. O sea que ese día sábado era un día donde el Señor dijo: no trabajen porque este es un día especial, un día de adoración. Así que cuando vemos el día de reposo, era un día de adoración. El día de reposo era un día donde Dios quería que le adoraran, donde Dios quería que le adoraran, que le glorificaran, que exaltaran su nombre.
Era un día donde Él lo había santificado. Cuando decimos santificado, es que ese día era distinto a todos los demás. La palabra santo significa separado. Era un día diferente. Era un día separado solamente para la adoración a Dios. Era un día de descanso. Así que, si usted quiere saber lo que era el sábado, ese sabbat, era un día de adoración a Dios. Era un día de santificación. Era un día donde el pueblo se separaba para Dios y para meditar en Dios y descansar también. Así que era un día importante. Era un día feliz. Imagínense que ustedes trabajaran por 6 días fuertes y Dios le decía, el día séptimo, el sábado, cójanlo con calma. Cántenme alabanzas a mí. Estudien mi palabra y descansen y disfruten de ese día. A nosotros se nos olvida, mis hermanos, esta tierra fue creada por Dios y nosotros tenemos, como no es un deber, pero tenemos el gran privilegio de disfrutar de lo que Dios nos dio. Hay veces que nosotros podemos estar tan envueltos en trabajo, tan envueltos en tantas cosas, que se nos olvida admirar la naturaleza y admirar la creación de Dios. ¿Y sabes cómo admiramos la creación de Dios? A veces a través de National Geographic. A veces viendo National Geographic vemos todo lo que Dios creó. Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos, si no me equivoco, la 3ª playa más hermosa del mundo. Es verdad que el viaje para llegar a esa playa no es nada de hermoso. Si vamos en barco, que ir a Flamenco a Culebra, deben tomarse no una Dramamine, deben tomarse como 4 para tomar ese barco que lleva a Culebra. Pero tenemos una de la 3ª playa más hermosa del mundo, donde hay muchos arrecifes que usted puede, no bucear, pero puede snorkear o hacer snorkeling y bajar y ver todos los peces. Si usted lleva pan, así niños, si están aquí, antójense de que su papá lo lleven. Si usted lleva pan a esa agua y se mete dentro del agua con el pan, vienen muchísimos peces a comer de su mano. Es una de las cosas hermosas. Y tenemos a mucha gente que viene a Puerto Rico a ver eso. Pero nosotros estando aquí, no admiramos la creación de Dios. Cuando nosotros vemos algo así, eso no fue hecho por el ser humano. Eso fue hecho por Dios. Y Dios diseñó un día para que le adoráramos. Y podemos adorar a Dios o ver la grandeza de Dios aún por medio de la naturaleza. El Señor dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Significa que todo lo que nosotros tenemos alrededor le da la gloria a Dios y es una manifestación de Él. Así que Dios dijo, por 6 días trabajarás, pero ese 7º día dedícalo para adorar mi nombre, para estudiar mi palabra, para descansar y para admirar y disfrutar de todo lo que yo he hecho para mi gloria y para ustedes, para que ustedes lo vean. Hermanos, Dios nos disfrutó, Dios nos dio la oportunidad de vivir en un mundo fantástico y debemos disfrutar eso. Debemos estar conscientes de eso. Ahora, pero, ¿qué pasó? Los fariseos tenían otra manera de ver el sábado. Entonces, ese día, que fue un día de bendición para el pueblo, para descanso, para adoración, para admiración, se convirtió en un fastidio para ellos. Y más, cuando usted está loco porque lleguen las vacaciones, es porque usted ya tiene planificado quizás prender el aire cuando llega a su casa y no apagarlo hasta que se acaben las vacaciones. Quizás usted está planificando en verdad como hacían los osos, o quizás usted ha planificado algún viaje. Pero imagínense que usted esté esperando las vacaciones y esas vacaciones sean peores que el trabajo. ¿Cuánto le ha pasado eso? Nos ha pasado eso muchas veces. Eso pasaba en ellos. Ese día que se supone que fuera de día de bendición, se convirtió para ellos en una carga y una frustración. Miren por qué. ¿Cuál era el día de sábado? ¿Para qué era el sábado para los fariseos? Debemos presentar bien lo que eran los fariseos.
Cristo, cuando usted ve el Nuevo Testamento, Cristo decía a los fariseos, ustedes son unos hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Pero tenemos que entender que antes ellos no eran de esa manera. Ok, entre el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el primer libro del Nuevo Testamento escrito, que fue el primer libro que aparece en nuestra Biblia, que es Mateo, pasaron 400 años. Por 400 años Dios no habló, Dios no envió profeta, Dios no envió mensaje a nadie. Cuando Dios no habla, el pueblo de Dios comenzó a tirar hacia el lado y comenzó a desbandarse poco a poco. Y surgieron unos líderes religiosos que eran los fariseos. Y esos líderes religiosos, la intención de ellos, la palabra fariseo significa separados, la intención principal de ellos era enseñarle al pueblo de Dios los mandamientos de Dios conforme a su palabra, para que el pueblo de Dios no se alejara de Dios. Así que la intención que ellos tenían al principio fue buena. Ellos estaban llamados a rescatar al pueblo y que no adoraran a dioses paganos, porque estuvieron 400 años sin profeta, 400 años sin que nadie los dirigiera. Así que la intención por la cual ellos comenzaron fue una buena intención. El problema fue que ellos le pusieron mandamientos al día de reposo, al igual que a la ley de Dios, por encima de lo que Dios había dicho. Así que estas personas entendían que si obedecían la ley, ellos podían prosperar. Si obedecen la ley, podemos prosperar. Así que la razón por la obediencia de la ley cambió. Hermanos, esto es importante. Nosotros obedecemos la ley de Dios, porque la ley no fue abolida. Esa ley está escrita en nuestros corazones. No simplemente porque vamos a ser bendecidos. Obedecemos la ley porque amamos al dador de la ley. Amamos a Dios. Mucha gente puede decir, ¿por qué el cristiano no hace tal cosa? Es que la religión te obliga a que no lo hagas. No, es que yo no quiero fallarle a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Aquel que estuvo dispuesto a tomar los latigazos en mi lugar. Aquel que me tocaba a mí morir y él decidió, yo siendo un pecador, él decidió sacarme a mí y ponerse él. Es como cuando uno está en medio de un peligro y uno está esperando que uno reciba toda esa ira o todo ese enojo y Cristo decide arroparnos y coger él y tomar para sí lo que se supone que era para nosotros. Cristo, cada latigazo de Cristo fue en nuestro lugar. Eran nuestras manos las que tenían que ser traspasadas por los clavos, igual que nuestros pies. Éramos nosotros los que merecíamos una corona de espinas. Éramos nosotros los que merecíamos estar colgados desnudos. Porque recuerden que Cristo fue colgado desnudo, humillado completamente. Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros no pudimos hacer nada. La salvación no viene por nuestras obras, sino por creer en la obra exclusiva de Cristo muriendo en nuestro lugar. Entonces, cuando tenemos un retrato de la cruz y del sacrificio grandísimo que hizo Dios por nosotros, nos abstenemos de hacer cosas. No por miedo a la ley, sino por amor al que se sacrificó y vive por nosotros. Esa es la diferencia entre el religioso y el cristiano. El religioso y el cristiano podemos vivir de la misma manera, pero la intención por la cual vivimos es diferente. El religioso quizás se comporta igual que el creyente, pero la razón por la cual él se comporta así es para tener bendición de Dios o por miedo. La razón por la cual el creyente vive así no es por miedo ni para obtener bendición, sino porque ya sabe que obtuvo la bendición más grande que podía obtener, que es la salvación de su alma. Entonces, estas personas cambiaron eso y ahora no, si tú haces la ley vas a prosperar. La razón por la cual ellos obedecían no era adoración. ¿Para qué fue creado el día de reposo? Para adorar. ¿Cuál es la diferencia? El día de reposo fue creado para yo adorarlo a él. Cuando yo cambio y digo el día de reposo es para cumplir la ley, para ser beneficiado, entonces, ¿quién es el centro del día de reposo? Yo. ¿Ven el cambio? El día de reposo era para Dios, para que el creyente adore a Dios. Pero el día de reposo se convirtió en el hombre. Yo cumplo la ley para yo ser bendecido. Así que ellos
tenían que cumplir la ley y ese cumplimiento de la ley los hacía justos. Ese cumplimiento de la ley los hacía inocentes, los llevaba a la salvación. O sea que ellos entendían, si yo cumplo la ley, yo soy salvo. Y ellos entonces hicieron esto. Los judíos pusieron unas vallas alrededor. Los judíos, entendiendo lo que era el gran pecado contra Dios, pusieron unas vallas. Miren lo que hicieron los judíos, los fariseos. Imagínense que usted le dice al niño, si tú tocas esto, vas a pecar. Esto es un ejemplo. Si tú tocas esto, vas a pecar. Los fariseos entendían, al igual que nosotros debemos entender, que el corazón del hombre es de continuar mal, como dice su palabra. Y si nosotros nos quedamos mirando el objeto, el cual se supone que no lo toquemos porque es pecado, si nosotros nos quedamos mirando al objeto, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a coger. Si nosotros no hacemos, dígale a su hijo pequeño, no hagas algo, no toque eso, para que usted vea qué él va a hacer. Va a empezar a acercarse, si le va a pasar por el lado, va a hacer. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Entonces los judíos, entendiendo que eso iba a pasar, pusieron unas vallas. ¿Qué significa? Dijeron, no tan solo es tocarlo, es que tienes que mantenerte a 5 pies de distancia del objeto. Esas vallas las pusieron con el propósito de que la persona no pecara. Pero el problema de ellos fue que ellos pusieron y dijeron, esa valla, si tú cruzas esa valla, estás pecando contra Dios. Y ahí está la diferencia. ¿Entendieron la diferencia? Por ejemplo, Dios le dijo a Adán, no comas del fruto de la ciencia del bien y el mal, no comas. Satanás le dijo a Eva, con que el Señor dice que no lo toques. Mire la diferencia. Dios le dijo a Adán que no tocara el fruto. No, le dijo que no se lo comiera. ¿Qué dijo la serpiente? Con que Dios dijo que no comáis ni tan siquiera toquéis. Yo creo que te estoy cogiendo la predicación tuya de la semana que viene. Es más, voy a parar ahí porque después Jafo me sube la tarifa del celular. Ese es el primer acto religioso que existe. ¿Por qué? Porque entonces es ponerle por encima a la ley de Dios. Así que ellos comenzaron con una buena intención. ¿Cuál era la intención? Que la gente se alejara del pecado. Pero ¿cuál fue el error? Que pusieron esa ley que ellos diseñaron, esa valla que ellos diseñaron, la pusieron como autoridad divina. Ellos podían decir, mira, esta valla es para protegerte de no caer. Pero si tú la cruzas, no pecas contra Dios. Porque Dios lo que dio fue que no lo toques. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero ellos pusieron esa valla y dijeron, el que cruce esa valla está perdido. Entonces ellos pusieron vallas inconcebibles. Miren algunas de las prohibiciones. Yo sé que algunas le van a gustar a los adultos, algunas le van a gustar a los hombres, algunas le van a gustar a las mujeres y algunas le van a gustar a los niños y a los jóvenes. Miren algunas prohibiciones. Por ejemplo, una de las prohibiciones para el día de reposo, ese sábado, no podían caminar más de 1000 pasos fuera de su casa. Ese día. A mí me gustaría eso un día. No tener que salir de casa. Bueno, mayormente trato de hacerlo. Miren cómo era eso. El día de reposo era un día para adorar, para disfrutar de Dios y de su creación. Ellos dijeron, no. Si tú das 1001 pasos o 2001 pasos, son 2000 pasos, si tú das 2001 pasos, estás pecando contra Dios porque eso es trabajo. Entonces mira lo que hacían. Ellos medían hasta dónde llegaba el tejeno de su casa y venían y ponían una marca en el tejeno de la casa. Estoy hablando del creyente normal. Recuérdense que el nivel de educación de ellos no es lo mismo, no era igual que ahora. Entonces venía el creyente, imagínense usted que Dios hizo un día para que usted lo disfrutara, descansara y glorificara su nombre y viera todo lo que Él creó. Y usted tiene que poner frente a su casa, imagínense frente a su casa, un pedazo de tabla, una puerta y contar de aquí
2,000 pasos y no podía pasarse de ahí. Yo sé que algunos están diciendo, hará que yo pudiera hacer eso con mi esposa un día, que no pudiera pasar 2,000 pasos para allá. Así era eso. No voy a decir cuántos hombres dicen amén, pues no quiero que salgan peleados de aquí. Si daban 2,000 un paso, era pecado contra Dios y perdían la salvación o Dios no los iba a bendecir. Otra de las cosas era objetos lanzados al aire. Mire esto. En el día de reposo ellos dijeron, si usted toma un objeto y lo tira al aire, tiene que cogerlo con la misma mano que lo tiró. Porque si lo coge con la otra mano, es trabajo. Increíble, ¿verdad? Le pusieron cerca de 39 leyes solamente para ese día. Solamente para ese día. Así que si usted tira un objeto para el aire y lo coge con la otra mano, ya está pecando contra Dios. Otro más insólito. No podía estirar la mano para coger la comida. Muchos de nosotros estuviéramos en la horca, directo a la horca. Significa que si usted está en la mesa, usted no podía hacer así para extender la comida. Porque extender la mano es pecado, eso es trabajo. Imagínense, tiene que coger la comida así. Está fuerte esa. Otra que quizás le guste a alguna gente, pero no los voy a tirar al medio, aunque los papás saben quién es el de su casa, porque siempre en su casa hay uno. Bañarse estaba prohibido. Se están riendo, no le den codazos ahí, que al esposo es que no le gusta bañarse, eso. Bañarse estaba prohibido. ¿Sabe por qué bañarse estaba prohibido? Miren esto. Bañarse estaba prohibido porque cuando usted se unta el jabón o se untaba el jabón para bañarse, esa agua que corría podía limpiar el piso. Y si esa agua caía en el piso y la limpiaba, usted estaba trabajando. Por eso no se podía bañar. Yo sé que algunos dirían, quisiera volver a aquel tiempo. El de la pluma, mire, el sastre, aquella persona que cosía, no podía cargar su aguja ese día. No podía cargar su aguja, porque él tenía 6 días para cargar su aguja y trabajar. El que era escritor no podía cargar su pluma. Y no podía escribir ese día más de 2 palabras, porque si escribía más de 2 palabras, estaba trabajando. Y el último que voy a decir, el último, es que las mujeres no se podían mirar al espejo el sábado. Ustedes que algunos de ustedes, porque a mí no me pasa, algunos de ustedes quizás tardan porque la esposa se está maquillando o algo así. Las mujeres no podían mirarse al espejo en aquel tiempo. ¿Sabe por qué? Miren esto, no podían mirarse al espejo porque si se veían una cana, se iban a ver tentadas a sacársela, y sacarse una cana es trabajo. No podían mirarse al espejo. Un día de bendición y de disfrutar de Dios, primeramente, de adoración a Él y de disfrutar lo que Él hizo por nosotros, la creación que fue hecha para nuestro disfrute, para ver su gloria, se convirtió en una carga completa. Ahora, cuando vemos este pasaje, entonces vemos en el versículo 1 y el versículo 2 que dice, entendiendo ese contexto, eso era la mente. Quise traer todo esto para que vieran la mente de los fariseos. Entonces, ¿qué dice el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 6 de Lucas? Y aconteció que un día de reposo, así que un día de reposo era un día que era algo difícil para el pueblo de Dios. Imagínate, usted quisiera que llegara ese día, el día de reposo. Si usted está viviendo allí, usted quiere que llegue el día que usted no se tiene que bañar, algunos sí, pero que no se puede mirar al espejo, que no puede hacer nada, que no puede caminar 2,001 pasos. Eso era un día difícil, un día fastidioso para el pueblo. Entonces, un día de reposo, dice el versículo 1 y 2, que los discípulos de Jesús estaban viendo las espigas y estaban tomando las espigas, las frotaban con la mano y lo que quedaba se lo comían. Y ustedes saben, como aquellas películas de misterio que uno no sabe de dónde salen los malvados. Los fariseos llegaron y dijeron,
¿Y por qué ustedes están haciendo lo que no es lícito ir el día de reposo? Dice el versículo 2. Ahora pregúntese una cosa. Los fariseos tampoco podían caminar 2001 pasos. Y le dijeron al Señor, tus discípulos están pecando. ¿Y ellos qué? ¿También? A los ojos de ellos de la ley también. Pero cuando uno es legalista, mira más alto el pecado de otro que el de uno. Pero ese es el mensaje de la semana que viene. Entonces Jesús, ellos están diciendo, mira, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es justo? En Deuteronomio capítulo 25, 23 dice que Dios dijo que el día de reposo podían comer. Es más, Dios dijo que el día de reposo, si usted está acá pasando por un campo de un vecino y usted tiene hambre, usted puede tomar del trigo del vecino. Lo que no puede es pasar la hoz. Lo que no puede es tomar una pala y empezar a cultivar o a sacar, a trabajar. Porque eso sí era trabajo, claro, si usted coge una pala y comienza a brigar con la tierra, eso es trabajo. Y el Señor lo que quería era que un día descansáramos y lo dedicáramos a Él. Entonces Él dijo en Deuteronomio capítulo 23, si usted pasa y ve comida, cómasela. Cómasela. Pero no coja la hoz, no coja la pala y comience a trabajar la tierra porque es un día de descanso. Pero coma si tiene hambre. Así que entonces ellos comienzan a confrontar a Jesús y Jesús le dice, versículo 3, y ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que andaban con él. Miren, los escribas que estaban allí, los escribas lo único que ellos hacían era leer la Biblia. Ese era su trabajo. Y Jesús tenía aproximadamente aquí quizás como 30 o 31 años. Y Jesús le está diciendo a estas personas ancianas que lo único que hacían en su vida era leer la Biblia y estudiarla. Jesús le dice, ¿y acaso no habéis leído? ¿Cómo ustedes creen que eso le cayó a un anciano que llevaba 30 o 40 años estudiando la Biblia? Un muchacho de 30 años, 31 años, lo que pasa es que ellos no sabían que ese muchacho de 31 años es Dios y él es la Biblia encarnada. Entonces Jesús le dice, ¿acaso no habéis leído? Y narra una historia importante, una historia que está en el primer libro de Samuel, capítulo 21. ¿Qué sucede en esa historia? David sale huyendo de Saúl. David, un hombre conforme a su corazón, que fue llamado cuando tenía algunos 12 años. Y David salió huyendo de Saúl y se fueron a la guerra y ellos tenían hambre. David tenía hambre con sus soldados. Y llegaron al templo, hambrientos al templo. Y en el templo solamente habían 12 panes de la propiciación. El templo en el Antiguo Testamento estaba dividido entre el lugar santo, había más divisiones, pero las principales eran el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y el arca del pacto, la presencia de Dios. Cada semana los sacerdotes tenían que poner 12 panes nuevos en el área santa, en el lugar santo. Esos 12 panes simbolizaban cómo Dios le suplió a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes, que nosotros también tenemos que estar conscientes, que cada comida que nosotros nos llevamos a la boca proviene de Dios. Entonces Dios dijo, en ese lugar, en esa mesa de oro, ustedes siempre van a poner 12 panes, simbolizando el alimento que yo le doy a las 12 tribus, porque al final yo soy el que sustento su vida. Entonces, cada semana, ellos tenían que tomar y poner 12 panes nuevos. ¿Y qué hacían con los 12 panes que llevaban una semana allí? Obviamente no tenían los preservativos de ahora. Usted no vaya a comer un pan de 7 días afuera. Pero en aquel tiempo el pan, al no tener preservativo, se convertía en galleta. Y Dios dijo, ese pan que saquen se lo pueden comer solamente los sacerdotes del templo, nadie más. Entonces cuando David llega hambriento con sus soldados del ejército y de la guerra, y llegan hambrientos y le dicen al sacerdote, tenemos hambre. Y si usted va a la casa de un pastor, casi nunca hay comida tampoco. Él le dijo, no hay nada,
lo único que tenemos son los 12 panes de una semana. Y David le dijo, nosotros estamos santificados, nosotros no hemos tocado mujer y nosotros todas las mañanas nos dedicamos al Señor. Y el sacerdote dijo, aquí está el pan. Y ellos comieron el pan. Entonces Jesús lo que está diciendo es, la misericordia va por encima de un reglamento. La misericordia va por encima de un reglamento, que eso se va a tocar la semana que viene. Es más importante la misericordia. Él dice en otro pasaje paralelo, él dice en Mateo 12:6, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, pues hubiera sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, Cristo le está diciendo, Dios quiere misericordia. Y si una persona está con hambre, ¿cómo es que un ritual va por encima de una persona hambrienta? No, la misericordia va por encima de todo lo que se haga. Entonces el Señor dice, versículo 5, y el Hijo del Hombre, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras, el Hijo del Hombre es el que decide lo que va a pasar en el día de reposo. Porque yo soy el Señor del día de reposo. Así que mis hermanos, este texto podemos ver dos enseñanzas. La primera, el día de reposo es para el cuerpo del ser humano. Escuche bien, mis hermanos. El día de reposo fue diseñado para el cuerpo del ser humano. Mire lo que dice Marcos, el pasaje paralelo de Marcos capítulo 3, versículo 27 dice, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Mis hermanos, Dios nos hizo, Dios nos formó. Ustedes saben muy bien la historia cuando Henry Ford se encuentra con una persona que estaba arreglando uno de sus carros Ford al principio de él sacar sus modelos y la persona estaba mecaneando en medio de la calle y Henry Ford se detiene y se para a ayudarlo y le dice, eso es esta pieza. Y la persona le dice, pero ¿cómo usted lo sabe? Porque yo soy mecánico. Dice la persona, ¿cómo usted lo sabe más que yo? Porque yo soy mecánico. Y la persona le dice, yo lo sé porque yo soy Henry Ford. Yo hice el carro. Tú eres mecánico, pero yo hice el carro. Entonces, Dios nos hizo. Y Dios dice, el día de reposo, el día de santificación, el día de adoración, fue diseñado para el cuerpo del ser humano. A veces nosotros creemos que somos máquinas y podemos estar trabajando y no coger ni un día de descanso. Mis hermanos, el Dios que nos hizo sabe que no podemos. El Dios que nos hizo dice, 6 días vas a trabajar y un día vas a descansar ese día. Ese día no vas a hacer nada, solamente descansar. Eso lo decidió el Dios que nos creó. Y si nosotros no podemos descansar ni un solo día, entonces tenemos que entender, tenemos que analizar a quién estamos adorando. Pero la razón por la cual nosotros debemos descansar al menos un día a la semana no es para que Dios nos bendiga, sino es para obedecer a aquel que nos amó y que nos creó y que sabe lo que tenemos que hacer. Ahora, mis hermanos, si nosotros no movemos nada por 6 días, si no hacemos nada por 6 días, el 7º día no le digamos ahora a las esposas, ¡hey! Cuenta, Abel. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué día es hoy? Hoy es el 7. ¿Qué dice el Señor? No se trata de un día específico, se trata de la necesidad de descanso. Miren que Dios, pensando en nosotros, Dios necesitaba descansar el 7º día. Dígame usted, ¿Dios necesitaba descansar el 7º día? No, porque Dios no se cansa. Dios no se cansa. ¿Y cómo Dios hizo la creación, como dijimos ahorita? ¿Hablando? ¿Qué significa? ¿Qué era descansar entonces para Él? No hablar. No decir que se haga algo. Así que
El día de reposo fue diseñado para nosotros. Eso es lo que dice Cristo. El día de reposo se hizo para el hombre. O sea que Dios, viendo al hombre, su humanidad, su debilidad, sus fortalezas, pero también debilidades, su cansancio, su cuerpo que cada vez se va degenerando, desde antes, cuando Él creó todas las cosas, Él diseñó, el hombre no puede estar todo el tiempo trabajando. Le voy a hacer un día donde ese día el hombre va a descansar. Y muchas cosas, muchas peleas en el matrimonio se dan por falta de descanso. Y queremos resolver por cosas que es por oración. Queremos orar y orar y orar y orar y orar, cuando a veces lo que falta es descanso. Juan Wagenberg, en su libro de Iglesia Crecimiento Integral, dice que nosotros no tan solo debemos conocer la revelación de Dios por medio de su palabra, sino también por el ser creado. Por ejemplo, aquellos que trabajaron en tiendas saben que lo que estoy diciendo, lo que voy a decir es cierto. Cuando usted va a las supercadenas de supermercado, los productos que más le dejan margen de ganancia al supermercado están de aquí a aquí. Si usted va a una cadena de supermercados, los productos que más margen le dejan de ganancia están de aquí a aquí. Y lo sé porque yo trabajé 1 año y medio en Walmart. Aquí. Todo lo que usted vea aquí es el producto que más le deja margen de ganancia al dueño de la compañía. Los que menos le dejan margen de ganancia, usted lo encuentra allá abajo al final. ¿Cuántos de ustedes se han tirado de rodillas en un sitio a buscar algo? Muy pocas veces. Bueno, si nos tiramos de rodillas va a ser un problema para muchos de nosotros después levantarnos. O acá arriba. ¿Sabe por qué? Porque los hombres, estudiando cómo funciona el ser humano, saben que el ser humano cuando mira, está mirando de aquí a aquí. ¿Por qué usted cree que cuando usted va a una cadena de estas de supermercado grande, la leche está al final? Porque usted sabe que cuando usted va al supermercado a comprar leche, sale con el cajito lleno. Usted no tiembla cuando la esposa dice, voy para el supermercado a comprar leche y pan. No, mejor ve a la panadería. En esa supercadena usted no encuentra relojes funcionando. No encuentra relojes funcionando, porque si usted va al área de home, estoy reviviendo ese tiempo que trabajé en Walmart, pero si usted va al área de home, va a encontrar relojes para que usted comprar, pero ninguno tiene batería. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que si la persona no está pendiente al reloj, va a comprar más y va a estar más tiempo en la tienda. La música que usted escucha está diseñada de esa manera. No es muy rápida, porque la música a veces tiende a movernos mucho más rápido, pero tampoco es muy lenta. Es una música específica para que nosotros podamos actuar conforme a la música. Hermanos, nos tienen leídos. Juan Wagenberg dice, así como conocemos la revelación de Dios, tenemos que saber también cómo Dios formó al hombre. Y estas cadenas de comida y todas estas cosas saben cómo nosotros funcionamos. Y Dios que nos creó dice, necesitan un día para descansar. Así que el día de reposo se hizo para nuestro cuerpo. Pero más importantemente, y con esto termino, el día de reposo es para el alma del ser humano. El día de reposo es para nuestra alma. No tan solo nuestro descanso físico, sino para nuestra alma. El Señor dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, el ser humano tiene una necesidad física, pero también tiene una necesidad del alma. Y por eso Dios diseñó el día de reposo. El día de reposo es un día de descanso, pero un día de dedicárselo a Dios. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos tenido un problema tan grande que hemos podido acostarnos a dormir aún con pastillas y nos levantamos al otro día con la misma preocupación o aún una mayor preocupación que la que nosotros nos acostamos? Nos ha pasado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita descanso, pero nuestra alma necesita un descanso mayor. Hay personas que utilizan el alcohol para quitar
sus problemas. Yo no sé por qué, porque usted sabe que el alcohólico habla de más, está todo el tiempo llorando. Usted no ha visto aquel que dice, yo para ahogar mis penas que me dejaron voy a beber alcohol. Y se pasa, ay mira, me dejó, contándoselo a todo el mundo. Cuando se pasa la juma, ¿qué pasa con el problema? Sigue estando ahí. El único que nos da descanso a nuestra alma es Jesús. Y lo que Jesús le está diciendo a ellos, ustedes están buscando en un día la bendición. Yo soy el descanso para sus almas. Por eso Él dice, llevad mi yugo, lo vamos a leer más adelante. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y yo les haré descansar. Hermanos, para los judíos, el día de reposo era su salvación. Entonces ellos no se bañaban ese día, ellos no caminaban muchas distancias ese día, ellos no lanzaban cosas hacia arriba, ellos vivían un día que era de bendición, ellos vivían un día, el peor día de sus días, de su vida o de su semana era ese día. Jesús le está diciendo a ellos, yo soy el descanso para sus almas. No se trata de ustedes obedecer un día, se trata de mi obediencia, se trata de mi salvación. Mis hermanos, el problema que tiene Puerto Rico es un problema espiritual. Las elecciones se acabaron y el problema sigue ahí. Y en 4 años, si Dios no ha venido antes, vamos a tener elecciones otra vez. Y quizás van a haber 5 partidos otra vez. Y quizás va a ganar el partido que nosotros queremos. Y al otro día de las elecciones va a haber recuento. Y al otro día, con nuestro sistema, todavía va a haber recuento. Y quizás 4 días después, no sabemos todavía quién va a ser el gobernador. Así que quizás una semana después, cuando se sepa quién es el gobernador o el alcalde, la necesidad del hombre va a seguir siendo la misma. El corazón. Un corazón quebrantado. Un corazón que puso su esperanza en los gobiernos y le fallaron. Un corazón que puso su esperanza en la bebida y le falló. Un corazón que puso su esperanza en una mujer o en un hombre y le falló. Un corazón que puso su esperanza en un trabajo y le falló. Un corazón que puso su esperanza en una religión y le falló. Cristo le está diciendo a ellos, ustedes necesitan descanso para sus almas. Y ese descanso para sus almas no se logra obedeciendo para tratar de ser bendecido. Se logra cuando entienden que yo soy el Señor del día de reposo, que yo soy el que doy reposo para sus almas, que yo soy Dios. Hermanos, Cristo vino a salvarnos. Fíjense que Cristo no vino a salvarnos físicamente en el sentido de que Cristo podía salvarnos y llevarnos con Él al cielo. Pero Él no lo hizo así, Él nos dejó aquí en la tierra. Y Cristo vino a hacer una obra más grande que una obra física. Vino a cambiar el corazón. Hay gente que puede dejar la bebida sin Cristo. Hay gente que puede dejar las drogas sin Cristo. Y muchas veces nosotros decimos cuando contamos testimonio, cuenta testimonio, no es que este dejó las drogas por Cristo, es que este dejó el alcohol por Cristo. Mucha gente ha logrado eso sin Cristo. Pero no hay un cambio de corazón sin Cristo. No hay un descanso. No hay una satisfacción. Cristo dijo en su oración al Padre, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor vino a darnos descanso a nuestras almas. Él sabe que necesitamos el descanso físico, pero Cristo vino a darnos descanso a nuestras almas. A que nosotros podemos ir a tal lugar y disfrutar de la naturaleza, entendiendo que nuestra alma está satisfecha por aquel que creó la naturaleza. Podemos mirar las pruebas desde otra perspectiva. ¿Desde cuál perspectiva? De que sí, muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, pero de todas nos librará Jehová. Él dice, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Es un corazón satisfecho en Él.
Eso es lo que Él está diciendo a los fariseos. Él está diciendo a los fariseos, ustedes creen que es cumpliendo un mandato. Yo soy el Señor. Yo soy el único que satisface su alma. Mis hermanos, Dios no es un Dios serio. Dios no es un Dios que nosotros a veces entendemos que Él es un matagozo, decía el pastor Otto Sánchez. A veces el creyente cree que Dios es un matagozo. ¿En qué sentido? De que las cosas nos van saliendo bien y uno comienza a decir, ya mismo por ahí viene una prueba. ¿Usted no ha pensado eso? Las cosas no están saliendo bien. Oye, todo no está saliendo bien. Ya mismo viene algo. El pastor Otto dice, a veces nosotros creemos que Dios es un matagozo. Hermanos, no. Dios en Cristo era un hombre alegre. Mientras estábamos cantando, me acordé de ese pasaje y quise buscarlo. Por eso sí me vieron en el celular. No era que estaba testeando ni nada de esas cosas, sino que estaba buscando este pasaje. En Hebreos capítulo 1, versículo 9, dice, hablando de Cristo, dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús era un hombre alegre. Y Él quiere que nosotros vivamos en su gozo. Él no quiere que nosotros seamos como aquellos creyentes que están por ahí simplemente jefunfuñando, como Gargamel, los muñequitos. No, Él quiere que nosotros vivamos en su gozo. Él dice que su gozo es nuestra fortaleza. Él quiere que vivamos en alegría. Por eso, cuando Cristo los vio así a ellos, cargados y atribulados, Él quiso invitarles diciéndoles, yo soy su descanso. Por eso Él termina diciendo, yo termino con sus palabras diciendo, en Mateo 11:25. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Por tanto, el versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Este descansar y cargado no es aquel que trabaja mucho. Está hablando de una situación del alma. Es aquel que está buscando un refrigerio para su alma. Es aquel que está buscando, que tiene su alma quebrantada, tiene su alma atribulada y está buscando esa sanidad para su alma y está buscando a alguien que satisfaga todos los problemas de su alma y está buscando en día de reposo, en hacer cosas, en levantar esto, en no hacer esto otro, tratando de por cosas físicas satisfacer un deseo del alma. Y el Señor Jesucristo está diciendo, si tu necesidad es del alma, si tu necesidad es del corazón, ahí Él hace esa invitación y dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo les haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire lo que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si tienes otros problemas, quizás otras personas te pueden ayudar. Pero si tu problema es del alma, si tu problema es que por más que estás buscando y buscando y buscando diferentes cosas, no estás satisfecho, no estás satisfecho y no estarás satisfecho en otra cosa que no sea Jesucristo, debes entender que no puedes salvarte por ti mismo y que las obras no te salvan. Y que tratando de hacer obras para alcanzar la bendición de Dios, lo que hace es que te pone más cargado tu corazón. Porque por más obras que hagas, ninguna van a satisfacer a Dios. La única obra que Dios la miró y quedó satisfecho fue la obra de Cristo. Es la única que Dios mira y queda satisfecho.
¿Y cómo la obra de Cristo está puesta a nuestra cuenta? Cuando entendemos que no por mis obras me puedo salvar, sino por la obra de Cristo en mi lugar. Cuando veo a Cristo crucificado y digo, Señor, esa obra fue por mí. Reconozco que yo era el que debía estar ahí enganchado en esa cruz. Reconozco que yo soy el pecador que debía estar ahí crucificado, pero sin embargo Él murió en mi lugar. Y puedo rendirme ante Él y reconocer que soy el más grande de los pecadores. Y puedo pedirle perdón a aquel que murió por mí en un madero y entregar mi vida totalmente a Él. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios tomó nuestras vestiduras sucias y llenas de pecado y las puso sobre Cristo. Y Cristo cargó todos nuestros pecados y todas nuestras vestiduras llenas de pecado en la cruz. Y esa vida santa de Cristo, esas vestiduras santas, Dios nos viste con ellas. Eso es la sustitución. Dios le puso todos mis pecados sobre Jesús y toda su santidad sobre mí. Y cuando Dios me mira a mí y te mira a ti, no te mira simplemente a ti, te mira a través de Cristo. A través de esa obra salvadora de Cristo. Eso es la salvación de nuestras almas. Y eso es lo único que nos da descanso. Así que si tu problema es del corazón, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Jesús les hará descansar. Él es la salvación de nuestras almas. Solo en Él hay salvación. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú hiciste un día para nosotros descansar, pero también hiciste un día no tan solo para descansar físicamente, sino para que nuestras almas descansen en ti. Y gracias, Padre, porque eso no es simplemente un día. Todos los días, cada minuto de nuestra vida, descansamos en ti. Padre, reconocemos que es difícil en medio de este mundo no preocuparnos por las diferentes cosas. Padre, ayúdanos a que nuestros corazones puedan depender de ti. Padre, a que nuestros problemas puedan depender de ti en el sentido que podamos entregártelos a ti. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Padre, si aquí hay personas que no te conocen o no están viendo a través del internet, yo te pido en el nombre de Jesús que tú primero, Padre, le hagas entender, como lo hiciste con nosotros, tú le hagas entender que su mayor problema es el corazón. Que tu palabra dice que el corazón del hombre es de continuo al mal. Y que por más que intenten hacer sacrificios para tratar de agradarte a ti, el único sacrificio que a ti te agradó es el de Cristo. Y que solamente la fe en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, nos da salvación y nos da descanso a nuestras almas. Padre, que tu Espíritu Santo haga entender eso en sus corazones. Y que así cuando escuchen esta gran invitación y esta hermosa invitación de venir, que vayan a ti todos los que estáis trabajados y cargados, porque tú les harás descansar y que solamente tú darás descanso para sus almas. Padre, abre sus corazones para que vayan a Cristo. Padre, dirígelos al arrepentimiento, que entiendan que son pecadores y que la única obra que tú miras con agrado es la de Cristo. Y que ellos por medio de la fe se acerquen a esa obra y puedan ser declarados inocentes a través de ella. Padre, mueve sus corazones para que entreguen sus vidas a Jesús. Padre, nosotros que estamos aquí, que somos creyentes, líbranos, ya que todos tenemos un corazón fariseo dentro de nosotros, líbranos a que no hagamos las cosas buscando bendición, sino que hagamos las cosas por amor. Porque al final, haznos entender lo que Pablo debió entender en 2 Corintios 12, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y tú le dijiste muy claramente a Pablo, bástate con mi gracia.
Padre, que tu gracia, que la salvación de nuestras almas sea lo más importante para nosotros. Y que vivamos por ella. No tan solo que sea lo más importante para nosotros, es que es lo más importante para nosotros. Pero que tu Espíritu Santo nos convenza de eso cada día. Y Padre, gracias. Gracias porque tú nos conoces. Hiciste un día para que descansáramos, pero también un día para que vengamos aquí a adorarte y glorificarte como congregación. Padre, cuando te pedimos que los bendigas, que nos bendigas, estamos hablando que bendigas nuestras almas. Y que nuestras almas estén satisfechas en ti. Porque sabemos que tu palabra dice que aunque nuestro ser exterior se vaya desgastando cada día, que nuestro ser interior se vaya renovando cada día hasta la imagen de Cristo. Padre, y aprovecho este momento. Y te pido, Padre, por el hijo de don Nelson, por Jaime, que lo más seguro quizás está en una operación ahora mismo. Padre, tú sabes el sufrimiento que tiene esta familia por toda esta situación. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sobre él y que tú le levantes, pero que sobre todas las cosas tú le des descanso a su alma y que pueda ver junto con toda su familia tu gloria y que podamos entender todos, y más él y su familia, que tú eres el Señor, que tú eres el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y que entregue toda su vida a ti. Padre, te pido por cada enfermo de nuestra iglesia, por cada petición que pueda ser presentada o que fue presentada a través de las redes sociales. Yo no las conozco, no he visto los mensajes, pero tú las conoces todas. Por eso las presentamos delante de ti, Padre. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras enfermedades, cada una de nuestras peticiones, porque al final a ti sea toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, le damos gracias a Dios porque diseñó un día para que vengamos a adorarle y glorificarle. Aquellos que están con nosotros presencialmente saben que por internet, a diferencia de presencial, no es lo mismo. Porque la coinonía, aunque estamos con distanciamiento, la coinonía es importante para nuestro gozo y nuestra alegría en el Señor. Hermanos, el día 25 de noviembre, si Dios permite, vamos a estar bautizando. Todas aquellas personas que han recibido a Cristo como Señor, que le han entregado su vida a Cristo, el próximo paso es el bautismo. El bautismo es un reconocimiento público cuando uno le dice públicamente al mundo que le ha entregado su vida a Cristo. Aquellos que ya se han anunciado, se han pronunciado que se van a bautizar, vamos a estar comunicándonos con ustedes esta semana para reunirnos el domingo que viene después del culto. Por eso lo estamos a través de Facebook Live también diciendo. Esta semana vamos a comunicarnos con ustedes, pero si alguno de ustedes quiere bautizarse o quiere conocer un poco más del bautismo, ya le ha entregado su vida a Cristo y quiere conocer un poco más del bautismo, por favor, comuníquese con la hermana Rebeca y el hermano Edwin, que están allí en la puerta, y dígale que usted quiere conocer un poco del bautismo. No es que quiero bautizarme, pero ya usted le entregó su vida a Cristo y no sabe cuál es el próximo paso que Dios quiere que usted haga. Se puede comunicar allí mismo con Edwin y Rebeca y ellos entonces después se van a estar comunicando con ustedes para explicarle cuál es el próximo paso y después entonces usted toma la decisión. Bueno, ahora sí, hermano, en el nombre de Jesús hemos sido enviados. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.